Compañeros del volante, soy Jorge, pero en la carretera todos me conocen como el Águila de Sinaloa, y llevo 18 años manejando por estas rutas de Dios. Mi camión se llama La Pantera Dorada, es un Mack Anthem del 2019 que ha sido mi hogar, mi oficina y mi compañero fiel en cada kilómetro recorrido. Hoy les voy a platicar algo que me pasó hace 3 meses en la carretera Federal 15, entre Culiacán y Mazatlán. Una historia que cambió mi forma de ver la vida, la justicia y sobre todo, el poder de una segunda oportunidad. Porque a veces, cuando menos lo esperamos, Dios nos pone en el camino a personas que van a marcar nuestra existencia para siempre. Lo que me pasó con esa oficial de tránsito no fue lo que cualquiera pensaría. No fue una mordida, no fue una multa cara, no fue nada de lo que ustedes se imaginan. Fue algo mucho más profundo, más humano, más real. Y cuando me escuchen hasta el final, van a entender por qué esta historia me tiene aquí, contándoles con el corazón en la mano. Porque hay momentos en la vida donde tienes que decidir entre seguir siendo el mismo de siempre o convertirte en alguien mejor. Y esa decisión, muchachos, puede llegar cuando menos te lo esperes, en medio del asfalto caliente, con las luces rojas y azules brillando en tu espejo retrovisor. ¿Ustedes qué harían si un oficial les propusiera algo que nunca esperaron? ¿Algo que podría cambiar no solo su vida, sino la vida de otros? Comenten aquí abajo su respuesta, suscríbanse al canal para más historias como esta y denle like si quieren que siga compartiendo estos relatos de la carretera. Porque esta historia, paisanos, apenas comienza. Era un martes de julio, cerca de las 2 de la tarde, y el sol pegaba tan fuerte en el parabrisas de mi Mac que parecía como si Dios hubiera prendido una fogata ahí arriba. Venía bajando de Culiacán con una carga de mangos para Mazatlán, 28 toneladas de fruta que tenían que llegar antes de las 6 de la tarde para el embarque nocturno. La carretera Federal 15 estaba despejada, como me gusta, y mi Mac ronroneaba suavecito a 80 kilómetros por hora. Traía el aire acondicionado a todo lo que daba, pero aún así el calor se colaba por todas partes. En la radio sonaba una ranchera de Vicente Fernández y yo iba cantando como siempre hago cuando voy solo, desafinado pero contento. Todo iba perfecto hasta que, al pasar el puente de Villa Unión, vi las luces rojas y azules, parpadeando en mi espejo lateral derecho. Mi corazón se aceleró como motor sin aceite. No por miedo, sino por coraje. Traía todos mis papeles en orden, el camión en perfectas condiciones, los sellos de la carga intactos. No había razón para que me pararan. Me hice a un lado en el acotamiento, junto a unos mezquites que daban la única sombra en kilómetros. Apagué el motor del Mac y esperé. El silencio del desierto se tragó el ruido del motor, y solo se escuchaba el viento caliente moviendo las ramas secas. De la patrulla bajó una mujer. Morena, de unos 35 años, con el uniforme azul marino impecable a pesar del calor. Traía lentes oscuros y caminaba con una seguridad que me llamó la atención. No era la típica caminar de quien viene a sacar dinero, era diferente. Había algo en su forma de moverse que me tranquilizó y me puso nervioso al mismo tiempo. Se acercó a mi ventanilla y me hizo la seña de que la bajara. Cuando lo hice, el aire caliente del desierto se metió al Mac como bocanada de horno. Ella se quitó los lentes y me vio directo a los ojos. Tenía una mirada triste, cansada, pero firme. Señor Jorge, me dijo, y yo me quedé helado. ¿Cómo sabía mi nombre? No había visto mis papeles, no había checado nada. Solo me había parado y ya sabía quién era yo. Le pregunté cómo me conocía, y ella me respondió que me había estado esperando. Esperando a mí, específicamente a mí. En medio de la carretera Federal 15, bajo un sol que derretía hasta las piedras, una oficial de tránsito me decía que sabía que iba a pasar por ahí, que sabía que iba a parar, que me había estado esperando. Y entonces me dijo algo que me cambió la vida para siempre. Me dijo que su nombre era oficial Patricia Morales,
pero que todos le decían Patty. Que llevaba 8 años trabajando en esa zona de la carretera y que en todo ese tiempo había visto pasar miles de camiones, miles de conductores. Pero que a mí me había estado observando cada vez que pasaba por ahí, cada martes y cada viernes, religiosamente con mis cargas. Le pregunté qué había hecho mal, si había alguna infracción, si traía algún problema con mi Mac. Ella movió la cabeza y me dijo que no, que mis papeles estaban siempre en orden, que mi camión estaba en perfectas condiciones, que nunca había tenido una queja de mí. Entonces me contó algo que me partió el alma. Me dijo que hacía 3 años había perdido a su hijo mayor en un accidente. Un muchacho de 19 años que estudiaba ingeniería mecánica en Mazatlán. Iba en un autobús que se volcó precisamente en esa zona donde me había parado. El conductor se había quedado dormido después de manejar 14 horas seguidas. Desde ese día, me explicó, ella había decidido trabajar en esa carretera. No para multar o sacar dinero, como hacen tantos, sino para cuidar que los conductores estuvieran bien, que no manejaran cansados, que no pusieran en riesgo su vida ni la de otros. Y ahí me di cuenta de algo que me dolió en el alma. Los últimos 2 años de mi vida habían sido un infierno. Después de que mi esposa Claudia me dejó, yo había caído en una depresión terrible. Empecé a tomar más de la cuenta, a dormir mal, a manejar cuando no debía. Había tenido ya 3 accidentes menores, raspones que había arreglado por mi cuenta para que no me quitaran la licencia. Mis hijos, Mario de 16 y Sofía de 14, casi no me hablaban. Vivían con su mamá en Culiacán y solo me veían cada 15 días. Cuando llegaba a visitarlos, llegaba cansado, amargado, sin ganas de platicar. Ellos se habían acostumbrado a que su papá fuera un extraño que aparecía con regalos pero sin presencia real. La verdad es que había perdido el rumbo completamente. Mi negocio de transporte, que había construido con tanto sacrificio durante 15 años, se estaba viniendo abajo. Debía 3 meses de renta del terreno donde guardaba mi Mac, debía dinero en refacciones, debía hasta en la tiendita de la esquina. Pero lo peor de todo era que había perdido la fe. Ya no creía en nada ni en nadie. Manejaba como autómata, cargaba y descargaba sin sentir, vivía sin vivir realmente. Y eso, compañeros del volante, es lo más peligroso que le puede pasar a un conductor. Cuando pierdes el sentido de por qué haces lo que haces, cuando ya no te importa llegar a casa. Oye, si alguna vez te has sentido así, perdido en tu propia vida, escríbeme aquí abajo cómo saliste adelante. A veces las historias de otros nos dan la fuerza que necesitamos. La oficial Patty me vio con esa mirada que tienen las madres, esa que te desnuda el alma sin necesidad de palabras. Y me preguntó algo que nadie me había preguntado en años. Jorge, ¿cuándo fue la última vez que durmiste bien? ¿Cuándo fue la última vez que manejaste sin preocupaciones? No supe qué responder. Hacía tanto tiempo que había normalizado vivir cansado, vivir angustiado, vivir sin propósito real. Le dije que estaba bien, que solo era el trabajo, que así era la vida de los camioneros. Pero ella no me creyó ni tantito. Me bajé del Mac y nos sentamos en la sombra que daba mi remolque. Ella sacó una botella de agua fría de su patrulla y me la ofreció. Hacía calor del que derrite el asfalto, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien se preocupaba por mi bienestar. Ahí me contó algo que me sorprendió. Me dijo que había visto cómo había cambiado mi forma de manejar en los últimos meses. Que antes yo pasaba siempre saludando con la bocina, que traía mi Mac siempre reluciente, que se veía que tenía orgullo de mi trabajo. Pero que últimamente pasaba con la cabeza gacha, el camión sucio, sin el ánimo de antes. Me preguntó si tenía problemas en casa, si estaba pasando por algo difícil. Y ahí se me quebró la voz. Le conté todo. Le platiqué de Claudia, de cómo había llegado un día y me había dicho que ya no podía más, que yo me había vuelto un extraño en mi propia casa.
que se llevaba a los niños porque tenía miedo de que mi depresión nos afectara también. Le conté de las noches en vela, de las veces que había pensado en estrellar mi Mac contra un cerro para acabar con todo. De cómo había perdido contratos importantes porque llegaba tarde o llegaba de malas. De cómo mis propios clientes ya no confiaban en mí. Ella me escuchó todo sin juzgar, sin interrumpir. Solo asentía con la cabeza y de vez en cuando me apretaba el hombro, como diciéndome que entendía, que no estaba solo en esto. Cuando terminé de hablar, se quedó callada un buen rato. Se veía que estaba pensando algo importante. Luego me vio directo a los ojos y me dijo algo que nunca esperé: Jorge, necesito que vengas conmigo. No es una orden, es una invitación. Te voy a enseñar algo que puede cambiar tu vida, pero tienes que confiar en mí. Le pregunté a dónde me quería llevar, si era a la comandancia, si tenía problemas legales. Ella sonrió por primera vez desde que llegó y me dijo que no, que me iba a llevar a conocer a alguien. Alguien que, como yo, había perdido todo y había encontrado una razón para seguir adelante. Me dijo que dejara mi Mac ahí, que su compañero que venía en camino se quedaría cuidándolo. Que era solo por una hora, pero que esa hora podía valer más que todos los años que llevaba perdido. Y ahí tomé la decisión más importante de mi vida. Acepté ir con ella, sin saber a dónde, sin saber qué me esperaba. Subí a la patrulla de la oficial Patty y manejamos como 10 minutos por un camino de terracería que se desviaba de la carretera principal. El paisaje cambió de desierto seco a un valle pequeñito donde había algunos árboles y se veía más verde. Parecía otro mundo, un oasis en medio de la nada. Llegamos a una casa sencilla, de adobe, con un pequeño corral donde había algunas gallinas y un burrito viejo que pastaba tranquilo. En el pórtico, sentado en una mecedora, estaba un hombre mayor, de unos 70 años, con sombrero de palma y una sonrisa que se le notaba desde lejos. Patty me presentó con Dan Esteban, le dijo que era el conductor del que le había platicado. El viejo se levantó con trabajo de su mecedora y me extendió una mano fuerte, llena de callos, de esas que hablan de toda una vida de trabajo honesto. Me invitó a sentarme a su lado y me ofreció un vaso de agua de Jamaica fría que sabía a gloria. El lugar tenía una paz que hacía años no sentía. Solo se escuchaba el canto de los pájaros y el viento suave moviendo las hojas de los árboles. Don Esteban empezó a platicarme su historia. Me dijo que él también había sido conductor, pero de autobuses de pasajeros. Que había trabajado 35 años manejando la ruta Mazatlán-Culiacán, que conocía cada curva, cada piedra de esa carretera como la palma de su mano. Pero hace 5 años había tenido un accidente terrible. Un trailer se le atravesó en una curva y él, por evitar matarse y matar a sus 40 pasajeros, decidió irse contra un cerro. Se salvaron todos, pero él quedó con las 2 piernas rotas y nunca más pudo volver a manejar. Su esposa lo había dejado porque decía que ya no servía para nada. Sus hijos se habían ido a Estados Unidos y casi no lo visitaban. Había caído en el alcohol, en la depresión, había perdido su casa, sus ahorros, todo. Una noche, me contó, estaba tan desesperado que decidió colgarse de un árbol que está ahí atrás de su casa. Pero cuando ya tenía la soga al cuello, escuchó el llanto de un bebé. Era un niño recién nacido que habían abandonado ahí, envuelto en una cobijita, muriéndose de frío y de hambre. Carnales, si ustedes también han pasado por momentos donde sienten que ya no hay salida, dan un like a este video. A veces la vida nos pone pruebas muy duras, pero siempre hay una razón para seguir adelante. En ese momento, me dijo don Esteban, entendió que su vida tenía un propósito diferente. Que ya no iba a ser conductor, pero que podía ser algo más importante, podía ser padre de los niños que nadie quería. Don Esteban siguió contándome su historia mientras el sol empezaba a bajar un poco y el calor se hacía más soportable. Me explicó que después de encontrar a ese bebé abandonado, algo cambió completamente en su corazón.
Ya no pensaba en quitarse la vida, sino en salvar la vida de otros. Habló con las autoridades del municipio, hizo todos los trámites legales y se convirtió en padre adoptivo de ese niño al que llamó Miguel. Pero la historia no terminó ahí. La noticia se corrió por toda la región y empezaron a llegar más niños abandonados, niños huérfanos, niños que por una u otra razón no tenían a dónde ir. En 5 años, me contó con orgullo, había adoptado a 8 niños. Desde bebés hasta adolescentes. Su casa se había convertido en un hogar de verdad, lleno de risas, de travesuras, de vida. Los niños lo llamaban Papá Esteban y él había encontrado en ellos la familia que había perdido. Pero aquí viene lo increíble, paisanos. Don Esteban no tenía recursos grandes, vivía solo de una pequeña pensión de invalidez. Sin embargo, había hecho algo que me llenó de admiración, había convertido su patio trasero en una pequeña granja. Criaba pollos, cerdos, sembraba verduras. Los niños más grandes lo ayudaban y así habían logrado ser autosuficientes. Además, había hecho alianza con algunos conductores de la zona. Cada vez que pasaban camiones con mercancía que se iba a echar a perder, los choferes se la regalaban. Frutas y verduras que ya no se podían vender pero que estaban perfectas para comer. De esa manera, nunca les faltaba comida. En eso llegó un hombre joven, como de unos 25 años, alto y moreno, con una sonrisa que iluminaba todo el lugar. Don Esteban me lo presentó como Miguel, el primer niño que había adoptado, el que encontró esa noche cuando quería quitarse la vida. Miguel ahora estudiaba ingeniería civil en la Universidad de Sinaloa, pero cada fin de semana venía a ayudar a su papá adoptivo con los niños más pequeños. Me contó que don Esteban no solo le había salvado la vida, sino que le había dado algo que nunca había tenido, una familia de verdad. Mientras platicábamos, empezaron a llegar los otros niños. Algunos venían de la escuela del pueblo, otros habían estado ayudando en las labores de la granja. Todos se acercaron a saludar a don Esteban con un cariño genuino que me emocionó hasta las lágrimas. Había una niña como de 8 años, de trenzas largas y ojos brillantes, que se llama Lupita. Un muchachito de 12 años, muy serio, que se llama Roberto y que me contó que quería ser conductor como yo cuando fuera grande. Una bebé de apenas 2 años que balbuceaba y se reía con todo. Y ahí, viendo a esa familia tan peculiar pero tan unida, entendí lo que la oficial Patty quería que viera. Me quería mostrar que la vida siempre te da segundas oportunidades, pero que tienes que estar dispuesto a cambiar, a ver las cosas de manera diferente. Don Esteban se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Jorge, me dijo, Patty me platicó un poco de tu situación. Y quiero que sepas que tu dolor, tu tristeza, tus problemas no son el final de tu historia. Pueden ser el principio de algo mejor. Nos quedamos ahí hasta que empezó a oscurecer. Los niños cenaron frijoles con arroz y tortillas hechas a mano y me invitaron a compartir su mesa. Hacía años que no comía con una familia de verdad, con risas, con pláticas, con esa calidez que solo se siente en un hogar lleno de amor. Después de cenar, don Esteban me llevó a caminar por su pequeña propiedad. Me mostró el gallinero que habían construido los niños más grandes, el huerto donde sembraban sus verduras, los corrales donde criaban a sus animalitos. Todo hecho con materiales reciclados, con mucho ingenio y mucho cariño. Pero lo que más me impresionó fue ver un taller pequeñito que habían armado en la parte de atrás. Tenían herramientas básicas y algunas refacciones de camiones y autobuses que los conductores les regalaban. Miguel me explicó que ahí don Esteban les enseñaba a los niños más grandes a ser mecánicos, para que tuvieran un oficio cuando fueran mayores. Ese taller me recordó a mí cuando era niño, cuando mi papá me enseñó a arreglar motores en el patio de nuestra casa en Culiacán. Me acordé de lo orgulloso que me sentía cuando lograba reparar algo, de cómo mi papá me decía que las manos que saben crear y reparar nunca van a pasar hambre.
La oficial Patty se había quedado platicando con los niños más pequeños, y yo la veía jugar con ellos como si fuera su tía. Se notaba que venía seguido, que ya era parte de esa familia extendida que don Esteban había formado. Cuando regresamos del recorrido, don Esteban me sirvió un café de olla que sabía a canela y a esperanza. Nos sentamos otra vez en el pórtico, y él me preguntó algo directo: Jorge, ¿qué es lo que más extrañas de tu vida de antes? Le dije que extrañaba sentir que lo que hacía tenía sentido. Que cuando empecé a ser conductor, lo hacía con orgullo, sabiendo que mi trabajo era importante, que llevaba mercancías que la gente necesitaba. Que me sentía útil, valioso. Él asintió y me dijo algo que se me quedó grabado para siempre: hijo, el trabajo es importante, pero el trabajo sin propósito es solo supervivencia. Tú puedes seguir manejando tu camión, pero puede ser para algo más grande que solo ganar dinero. Me propuso algo que al principio no entendí. Me dijo que si quería, podía seguir haciendo mis rutas normales, pero que cada vez que tuviera mercancía que se fuera a echar a perder, que se la trajera a ellos. Que si conocía a otros conductores con el mismo problema, que los invitara a venir también. Pero no solo eso. Me dijo que había muchos niños como los suyos en toda la región, niños que necesitaban familias, que necesitaban oportunidades. Que los conductores podíamos formar una red de apoyo, una comunidad que se cuidara entre sí. Amigos de la carretera, ¿ustedes creen que es posible cambiar el mundo desde nuestros camiones? ¿Creen que podemos hacer algo más que solo transportar mercancía? Platíquenme en los comentarios qué opinan. La idea me empezó a dar vueltas en la cabeza. Nunca había pensado en mi trabajo de esa manera, como algo que pudiera ayudar a otros más allá de mi familia. Siempre había manejado pensando solo en mis problemas, en mis deudas, en mis tristezas. Esa noche me quedé en casa de don Esteban. Me dieron una cama sencilla pero limpia, y por primera vez en meses logré dormir profundo, sin pastillas, sin alcohol, solo con el cansancio sano del día bien vivido. Al día siguiente desperté con el canto del gallo y los ruidos alegres de los niños preparándose para ir a la escuela. Me levanté temprano y ayudé a don Esteban a darles de comer a los animales. Hacía años que no hacía trabajo físico que no fuera manejar, y me gustó sentir mis manos trabajando en algo diferente. Durante el desayuno, los niños me platicaron de sus sueños. Roberto me dijo que quería ser conductor como yo, pero que también quería ayudar a otros niños como lo había hecho don Esteban con él. Lupita me contó que quería ser maestra para enseñarles a leer a los niños que no podían ir a la escuela. Sus sueños eran grandes, pero reales. No soñaban con ser ricos o famosos, soñaban con ser útiles, con ayudar a otros. Y yo me pregunté cuándo había sido la última vez que yo había tenido un sueño así, un sueño que fuera más grande que mis propios problemas. Después del desayuno, la oficial Patty llegó para llevarme de regreso a mi Mac. Pero antes de irme, don Esteban me pidió que hiciera algo. Me pidió que prometiera que iba a intentar cambiar, que iba a buscar la manera de darle un propósito más grande a mi trabajo. Le prometí que lo iba a intentar, pero honestamente no sabía cómo. Había vivido tanto tiempo en mi rutina de tristeza que me costaba trabajo imaginar algo diferente. De camino a donde había dejado mi Mac, Patty me explicó que don Esteban no era el único. Me contó que en toda la región había gente como él, gente que había encontrado la manera de convertir su dolor en ayuda para otros. Que existía una red informal de personas que se apoyaban entre sí y que los conductores podíamos ser parte importante de esa red. Cuando llegamos a donde había dejado mi camión, me sorprendí. Estaba limpio, reluciente, como si alguien lo hubiera lavado completamente. El compañero de Patty, un oficial mayor que se presentó como don Ramón, me dijo que había aprovechado el tiempo para darle una limpiadita, que se veía que era un camión bien cuidado pero que había estado triste últimamente. Revisé mi carga de mangos y estaba perfecta. Nada había pasado, todo estaba en orden.
Pero yo ya no era el mismo Jorge que había dejado ahí el día anterior. Antes de irme, Patty me dio un papel con su número de teléfono y la dirección de don Esteban. Me dijo que no era obligación, que no había ningún compromiso, pero que si algún día quería regresar, que lo hiciera. Que siempre iba a ser bienvenido. Subí a mi Mac y encendí el motor. Sonaba igual que siempre, pero yo lo escuchaba diferente. Ya no era solo el ruido del trabajo, era el sonido de la posibilidad, de la esperanza. Manejé hacia Mazatlán con mi carga, pero por primera vez en mucho tiempo, no iba pensando en mis problemas. Iba pensando en los niños de don Esteban, en su sonrisa, en sus sueños. Iba pensando en cómo podía yo también formar parte de algo más grande. Entregué mi carga de mangos en Mazatlán y, como siempre, una parte de la fruta estaba muy madura, casi pasándose. Normalmente el cliente me daba esa fruta para que me la llevara gratis, y yo la vendía barata en el camino o a veces la tiraba porque no tenía tiempo de andarla regalando. Pero esta vez fue diferente. Cargué todos esos mangos maduros en la caja de mi Mac y manejé de regreso hacia la casa de don Esteban. Eran como 200 kilos de mangos perfectos para hacer agua fresca, mermeladas, para comer, pero que ya no servían para vender. Cuando llegué, los niños se pusieron contentísimos. Nunca habían visto tantos mangos juntos. Don Esteban organizó a todos para lavarlos, separarlos, guardar los mejores. Las niñas se pusieron a hacer agua de mango, los más grandes ayudaron a hacer mermelada para guardar en frascos. Fue como una pequeña fiesta. Todos trabajando juntos, riéndose, manchándose las manos del dulce de los mangos. Y yo ahí en medio, ayudando, sintiéndome útil de una manera que hacía años no sentía. Miguel llegó de la universidad justo a tiempo para la cena. Habían hecho pollo con mango, agua fresca y de postre mermelada casera con tortillas. Era una comida sencilla, pero sabía mejor que cualquier restaurante caro donde hubiera comido. Durante la cena, don Esteban me preguntó si había pensado en su propuesta. Le dije que sí, que había estado dándole vueltas, pero que no sabía muy bien por dónde empezar. Entonces Miguel me contó algo que me sorprendió. Me dijo que había hablado con algunos de sus compañeros de la universidad y que varios de ellos querían conocer a don Esteban, querían ayudar con los niños. Que podían enseñarles matemáticas, computación, inglés, cosas que ellos necesitaban para tener mejores oportunidades. Pero el problema era el transporte. Los muchachos de la universidad no tenían carro y hasta ahí era difícil llegar en transporte público. Don Esteban no podía ir por ellos porque ya no podía manejar. Ahí fue donde yo vi la oportunidad. Les propuse que yo podía traer a los estudiantes los fines de semana, cuando no tenía carga programada. Mi Mac podía cargar fácilmente a 15 o 20 muchachos en la caja y hacer el viaje desde Culiacán hasta la casa de don Esteban. La cara de alegría que pusieron todos no se me va a olvidar nunca. Era como si hubiera dicho que les iba a regalar la luna. Don Esteban me abrazó con lágrimas en los ojos y me dijo que esa era exactamente la clase de ayuda que necesitaban. Esa noche hicimos un plan. Los sábados por la mañana yo pasaría por la universidad a recoger a los estudiantes voluntarios. Los traería a la casa, pasarían el día ayudando con clases y actividades, y el domingo en la tarde los regresaría a Culiacán. Pero no solo eso. También acordamos que yo sería como el enlace con otros conductores. Que cada vez que alguien tuviera mercancía que se fuera a echar a perder, me hablaría, y yo coordinaría para traérsela a don Esteban y a otras familias que conociera que la necesitaran. Por primera vez en años, muchachos, sentí que mi vida tenía un propósito real. Ya no era solo Jorge el conductor que cargaba mercancía de un lado a otro. Era Jorge el que ayudaba a conectar a la gente buena, el que usaba su camión para hacer el bien. Oye, ¿tú has sentido alguna vez que tu trabajo puede tener un propósito más grande?
Cuéntame en los comentarios cómo has usado tus habilidades para ayudar a otros. Esa noche, antes de dormir, hice algo que no hacía desde que era niño. Me hinqué junto a mi cama y le di gracias a Dios. Le pedí perdón por haber perdido la fe, por haber pensado en quitarme la vida, por haber sido tan egoísta con mi dolor. Y le prometí que iba a usar mi Mac, mis rutas, mi experiencia, para ayudar a otros. Pasaron 2 semanas desde que empecé mi nueva rutina. Los sábados recogía a los estudiantes universitarios y los llevaba con don Esteban. Los niños habían mejorado muchísimo en matemáticas y ya estaban aprendiendo computación básica. Miguel coordinaba todo desde la universidad y cada semana llegaban más voluntarios. También había empezado a formar la red de conductores solidarios. Ya éramos 5 los que regularmente llevábamos comida y materiales que se iban a desperdiciar. Don Ramiro, que manejaba un Freightliner en la ruta Guadalajara-Mazatlán, Don Chuy con su Volvo de Hermosillo, el pelón que manejaba un Kenworth cargando mariscos y el flaco que transportaba verduras desde Los Mochis. Cada uno de nosotros había encontrado su manera de ayudar. Don Ramiro llevaba ropa y zapatos que las tiendas iban a tirar. Don Chuy traía materiales de construcción que sobraban de las obras. El pelón llegaba con pescado y mariscos frescos cuando se le cancelaba algún pedido. El flaco siempre tenía verduras perfectas que ya no se podían vender. Pero justo cuando todo parecía ir perfecto, llegó la crisis que casi lo arruina todo. Era un martes por la mañana cuando recibí la llamada que cambiaría todo. Era Mario, mi hijo mayor. Llorando, desesperado, me contó que Claudia, su mamá, había tenido un accidente muy fuerte. Había chocado de frente contra otro carro camino a su trabajo y estaba en terapia intensiva en el Hospital General de Culiacán. Dejé todo y corrí al hospital. Cuando llegué, mis hijos estaban en la sala de espera, abrazados, llorando. Hacía meses que no los veía tan de cerca, y me dolió ver lo mucho que habían crecido, lo mucho que me había perdido de sus vidas por estar encerrado en mi tristeza. Mario me abrazó como no lo hacía desde que era pequeño. Papá, me dijo, los doctores dicen que mamá va a estar bien, pero que va a necesitar muchas cirugías, mucho tiempo de recuperación. Y nosotros no sabemos qué hacer. Sofía, mi niña, mi princesa, me vio con esos ojos grandes que había heredado de su mamá. Papá, me preguntó, ¿te vas a quedar con nosotros ahora? ¿Ya no te vas a ir? Ahí me partí. Me di cuenta de que en mi proceso de sanar, de ayudar a otros, había seguido descuidando lo más importante, mis propios hijos. Ellos también me necesitaban, también habían sufrido con el divorcio, también habían perdido a su papá emocional aunque yo siguiera vivo. Los próximos días fueron terribles. Claudia tuvo 3 cirugías y aunque los doctores decían que iba a recuperarse, iba a ser un proceso largo y caro. Yo me quedé en Culiacán cuidando a mis hijos, durmiendo en el sillón de su sala, tratando de ser el papá que había dejado de ser hace años. Pero tenía un problema grande, no podía seguir manejando como antes y me iba a quedar cuidando a Mario y Sofía. Y si no manejaba, no tenía ingresos. Y sin ingresos, ¿cómo iba a mantener a mis hijos y además pagar los gastos médicos de Claudia? Una noche, cuando los niños ya estaban dormidos, me senté en el patio de la casa y llamé a la oficial Patty. Le conté toda la situación. Le dije que me sentía perdido otra vez, que no sabía cómo resolver todo esto sin volver a caer en la desesperación. Patty llegó al día siguiente a Culiacán, en su día libre, solo para platicar conmigo. Fuimos a una cafetería cerca del hospital mientras Mario y Sofía visitaban a su mamá. Me escuchó todo el problema sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó pensativa un rato, y luego me preguntó algo que no esperé. Jorge, ¿tú crees que todo esto que te está pasando es casualidad? Le dije que no entendía a qué se refería. Ella me explicó que hace 3 meses yo era un hombre sin propósito, sin familia, sin esperanza.
que había encontrado una nueva razón para vivir ayudando a don Esteban y a los niños, que había formado una red de conductores solidarios, y que ahora, justo cuando más experiencia tenía organizando ayuda para otros, mis propios hijos me necesitaban. Me dijo que tal vez Dios me había estado preparando para este momento, que había aprendido a pedir ayuda, a trabajar en equipo, a buscar soluciones creativas, y que ahora tenía que aplicar todo eso para salvar a mi propia familia. Patty tenía razón. En vez de verme como víctima, tenía que actuar como el líder que había aprendido a ser con los conductores solidarios. Lo primero que hice fue hablar con don Esteban. Le expliqué mi situación y le dije que durante un tiempo no iba a poder ir tan seguido a ayudarle. Esperaba que entendiera, que se molestara un poco, pero su reacción me sorprendió completamente. Don Esteban me dijo que él y todos los niños habían estado orando por mi familia desde que se enteraron del accidente de Claudia. Que Miguel ya había organizado a los estudiantes universitarios para que pudieran llegar por su cuenta los fines de semana. Y que los otros conductores de la red podían seguir llevando la comida sin problema. Pero me dijo algo más. Me propuso que trajera a Mario y Sofía a pasar los fines de semana en su casa mientras yo trabajaba. Que los niños podían ayudar con las labores, aprender oficios y al mismo tiempo estar en un ambiente familiar sano mientras su mamá se recuperaba. La propuesta me emocionó, pero también me daba miedo. No sabía si mis hijos, acostumbrados a la ciudad, se adaptarían a la vida del rancho. Decidí preguntarles directamente. Esa noche, después de visitar a Claudia en el hospital, nos sentamos los tres en la mesa de la cocina y les platiqué de don Esteban, de los niños adoptados, de todo lo que había aprendido en esas semanas. Mario y Sofía me escucharon con una atención que hacía años no me ponían. Cuando terminé, Mario me dijo algo que me llegó al alma: papá, queremos conocer a esa gente que te ayudó a ser mejor persona otra vez. Sofía añadió algo que me hizo llorar: si a ti te hicieron bien, a nosotros también nos van a hacer bien. Al siguiente fin de semana, llevé a mis hijos a conocer a don Esteban. Yo tenía nervios, pero ellos se adaptaron inmediatamente. Mario ayudó en el taller mecánico y descubrió que tenía habilidad para arreglar motores. Sofía se hizo amiga inmediata de Lupita y se puso a enseñarle matemáticas a los niños más pequeños. Paisanos, ¿ustedes han vivido momentos donde sienten que todo se acomoda perfecto cuando ya parecía que no había solución? Cuéntenme en los comentarios cómo han visto la mano de Dios en sus vidas más difíciles. Don Esteban me llevó aparte y me dijo algo que nunca voy a olvidar: Jorge, tus hijos no solo van a estar seguros aquí. Van a aprender lo que tú aprendiste, que la familia verdadera no es solo la de sangre, es la que decides formar con amor. Los siguientes 2 meses fueron de los más intensos de mi vida, pero también de los más llenos de sentido. Claudia se recuperó completamente de sus cirugías y aunque seguía en rehabilitación, ya estaba fuera de peligro. Mis hijos habían encontrado en la familia de don Esteban algo que ni yo mismo sabía que les hacía falta: hermanos. Mario se había vuelto el hermano mayor protector de todos los niños pequeños, y Sofía había descubierto que tenía un talento natural para enseñar. La red de conductores solidarios había crecido a 15 miembros. Ya no solo llevábamos comida y materiales a don Esteban, sino que habíamos identificado a 5 familias más en la región que también adoptaban niños o cuidaban a ancianos abandonados. Habíamos organizado un sistema perfecto: cada conductor tenía asignada una ruta y una familia. Todos nos comunicábamos por radio en el canal 19 y cuando alguien tenía algo que donar, avisaba al grupo y el conductor más cercano se hacía cargo. Pero lo más bonito vino cuando Claudia salió del hospital. Una tarde llegó a la casa donde yo estaba con Mario y Sofía y me pidió que platicáramos. Esperaba que estuviera molesta porque había cambiado tanto sin consultarle, porque había involucrado a nuestros hijos en mi nueva vida. Pero Claudia me sorprendió. Me dijo que había notado el cambio en Mario y Sofía, cómo hablaban con emoción de su tiempo en el rancho,
cómo habían madurado, cómo estaban más unidos entre ellos y conmigo. Jorge, me dijo, yo te dejé porque habías dejado de ser el hombre del que me enamoré. Te habías vuelto amargado, egoísta, sin sueños. Pero veo que ese hombre regresó, y que regresó siendo mejor de lo que era antes. Me propuso algo que nunca esperé, que tratáramos de reconstruir nuestra familia, pero de manera diferente. Que ella también quería conocer a don Esteban, que quería formar parte de esa red de ayuda que yo había construido. Claudia tenía experiencia como enfermera y propuso que podía dar pláticas de salud a las familias que ayudábamos, que podía enseñarles primeros auxilios, cuidados básicos, nutrición. El primer fin de semana que fuimos todos juntos al rancho de don Esteban fue mágico. Claudia se enamoró inmediatamente de los niños y ellos de ella. Don Esteban la recibió como si fuera su hija y Miguel la trató como la hermana mayor que nunca tuvo. Pero lo más emotivo fue ver a mis propios hijos presentarle a su mamá a sus hermanos adoptivos, ver cómo Claudia jugaba con la bebé de 2 años, cómo ayudaba a preparar la comida para todos. Esa noche, después de que todos los niños se durmieron, don Esteban organizó una pequeña ceremonia. Nos pidió a todos los adultos que nos tomáramos de las manos alrededor de la mesa de la cocina y dijo una oración de agradecimiento. Dio gracias porque su familia había crecido otra vez, porque ahora tenía no solo 8 hijos adoptados, sino también 3 hijos adoptivos adultos, Miguel, Claudia y yo. Porque los niños iban a tener más hermanos mayores que los cuidaran y los guiaran. Compañeros del volante, ese momento entendí algo que cambió mi vida para siempre: la familia no se define por los apellidos ni por la sangre. Se define por el amor, por el compromiso, por estar ahí cuando te necesitan. Hoy, un año después de aquel primer encuentro con la oficial Patty, puedo decir que mi vida es completamente diferente. Claudia y yo no solo volvimos como pareja, sino que nos casamos otra vez. Esta vez no fue por la iglesia ni por el civil, fue una ceremonia sencilla en el patio de don Esteban, con todos nuestros hijos adoptivos como testigos, con los conductores solidarios como padrinos, con la oficial Patty como madrina. Mario terminó la preparatoria y decidió estudiar ingeniería mecánica, pero no para trabajar en una oficina, sino para abrir un taller en el rancho donde pueda enseñarles el oficio a más jóvenes de la región. Sofía quiere estudiar educación especial para trabajar con niños que tienen discapacidades. La red de conductores solidarios ahora somos 25 y hemos ayudado a más de 40 familias en todo Sinaloa. Tenemos un sistema organizado con una página de internet donde la gente puede pedir ayuda, donde los conductores pueden ofertar lo que tienen disponible, donde los voluntarios se pueden registrar. Don Esteban ahora tiene 12 hijos adoptivos y 3 de los mayores ya están en la universidad becados por una fundación que conoció nuestro trabajo. Miguel se graduó de ingeniero y consiguió trabajo en Mazatlán, pero sigue viniendo cada fin de semana a ayudar. Mi Mac sigue corriendo por las carreteras de Sinaloa, pero ya no es solo un camión de carga. Es una ambulancia cuando hay que llevar a alguien urgente al hospital. Es un autobús cuando hay que transportar voluntarios. Es una herramienta de esperanza rodando por el asfalto. Cada martes y cada viernes, cuando paso por el lugar donde la oficial Patty me paró por primera vez, toco la bocina 3 veces. Es nuestra señal. Ella me saluda desde su patrulla, y yo sé que ambos estamos pensando lo mismo, como una parada de rutina se convirtió en el momento que cambió nuestras vidas para siempre. Porque Patty también cambió. Después de ver los resultados de nuestro trabajo, ella convenció a sus jefes de crear un programa oficial donde los policías de tránsito identifican a conductores en problemas y los canalizan con redes de apoyo en lugar de solo multarlos. Lo que ella me propuso aquel día no fue una mordida, no fue una multa, no fue un castigo. Me propuso una oportunidad. Me propuso que fuera mejor padre, mejor hombre, mejor conductor. Me propuso que usara mi dolor para sanar el dolor de otros. Y yo acepté, paisanos.
Acepté dejar de ser víctima y convertirme en héroe de mi propia historia. Hoy sé que cada kilómetro que recorro en mi Mac tiene un sentido. Cada carga que transporto alimenta no solo a mi familia, sino a todas las familias que hemos adoptado en el camino. Cada vuelta del motor es un latido de esperanza rodando por las carreteras de México. Si esta historia tocó tu corazón, hermano camionero, quiero que sepas que tú también puedes ser parte de algo así. No importa por cuánto dolor estés pasando, no importa qué tan perdido te sientes. Siempre hay alguien que necesita exactamente lo que tú puedes dar. ¿Has sentido alguna vez que tu trabajo puede ser más que solo trabajo? ¿Que tu camión puede ser más que solo un vehículo? Escríbeme aquí abajo tu experiencia, suscríbete al canal para más historias de esperanza, y comparte este video con otros compañeros de la carretera que necesiten recordar que nunca es tarde para darle un nuevo rumbo a la vida. Porque quien se detiene en la carretera para ayudar a otros, nunca anda solo en el camino de la vida.